para hablar un poquito acerca de esto que a muchos indignó, al margen de todo lo que significaron algunos hechos violentos que ya lamentablemente son usuales en este tipo de encuentros deportivos, pero lo que ayer se esperaba sea una fiesta realmente producía una situación hasta de rabia, un sentimiento de rabia, todos los que veíamos esta situación de control en los puntos de ingreso al estadio, donde controlaban a los niños. Para ello ya estamos con el abogado, está ya en línea el doctor Raúl. Bueno, está el doctor Raúl Bogarín, el abogado. Querríamos conversar con él acerca de este tema que, bueno, nos replantea una situación. Está bien que en pos de garantizar seguridad a todos los que concurren o asisten a este tipo de eventos, sometan a niños a este tipo de controles. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Agradecido con ustedes también. Muy buenas tardes. Doctor, ¿se puede hacer eso? ¿Corresponde? ¿Está bien? ¿Ante qué situación nos estamos enfrentando si las fuerzas de seguridad predisponiendo o por lo menos planteando una situación de justamente control realiza este tipo de situaciones? ¿Corresponde exponer así a los niños, revisarle el calzado, tocarle las prendas, el cuerpo? ¿Corresponde esto efectivamente, doctor? Según la normativa especializada en la niñez, la verdad que no correspondería de esa forma. La exigencia previa también es la presencia de los padres y autorización de los mismos si hubiese la necesidad, pero haciendo la salvedad cuando existe alguna investigación o una cuestión que hace a la comisión de un hecho punible, cabría, pero imagínense, igual ante esa situación se necesita de personal especializado y capacitado en el área de la Policía Nacional, pero con la presencia de los padres y aquellas personas encargadas que hagan velar justamente por el respeto y que se evite algún tipo de estigmatización o problemas psicológicos a estos niños. Entonces, desde donde se mire por la óptica de la Convención sobre los Derechos del Niño, es una cuestión excepcional y ante una cuestión de peligrosidad, caso que no se da en la participación o concurrencia de menores de edad de eventos deportivos. Ajá. No hay mucho que analizar, pero como bien decía, me imagino que llegó a observar algunas imágenes, porque ni siquiera es una versión de alguien en particular. Hay imágenes, o sea, hay videos, hay ilustraciones gráficas que dan cuenta de que efectivamente sometían a la famosa palpación. A pequeñitos, algunos prácticamente les levantaban las remeras, ¿verdad? Si estas eran un poquito grandes, holgadas, y por supuesto le sacaban el calzado a los niños, y hablo de muy chiquititos. Claro, una práctica bastante reprochable por parte de los oficiales de policía al tener este tipo de actitudes sobre texto de la protección general de llevar esta actividad deportiva a buen término, pero se tiene que establecer este tipo de cuestiones. Nosotros no nos debemos olvidar el artículo 53 y 54 de la Constitución Nacional, Ujú. que habla de la obligación de la familia y la sociedad y con más responsabilidad del Estado de garantizar el desarrollo armónico integral de los niños y niñas, adolescentes, y evitar desde cualquier perspectiva cualquier tipo de menoscabo a su persona y al crecimiento personal de esos niños y la injerencia que puede tener este tipo de cuestiones. Ujú. Tenemos que recordar también que nosotros ya no estamos en un estado represor en el que tiene que asumir que existe una cuestión de peligrosidad, sino al contrario, nosotros tenemos el derecho a la inviolabilidad de la presunción de inocencia con más énfasis en el sentido de que se tiene que proteger la privacidad y la intimidad de los niños, en el sentido de que es una cuestión de que se tiene que garantizar y la dignidad y la imagen por sobre todo. Entonces, Ujú. la verdad que no estamos ante esta práctica del derecho penal de autores en que se presume que todos son enemigos y que por esa o ese peligro o esa presunción de peligrosidad o de comisión de hechos punibles que se tenga que estar violentando derechos personalísimos más garantizados en un plus a los niños, niñas y adolescentes, porque con más razón justamente se tiene que garantizar y evitar ese tipo de prácticas.
Sobre todo en situaciones en donde cuando uno efectivamente hace una evaluación, tenemos como saldo confrontaciones en donde hubo más de 30 detenidos en una localidad, hubo una sustracción de un vehículo a pocos metros, incluso del Palacio de Justicia, aunque parezca una barbaridad. Y bueno, también hubo adultos que ingresaron petardos que explotaban cerca del arco, por llamarle de alguna forma. Y bueno, efectivamente con estos controles no tenemos un resultado siquiera satisfactorio, doctor. Por eso, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Corresponde alguna investigación o por lo menos intentar que esto no vuelva a repetirse, verdad? Porque todavía tengo entendido que de aquí hasta que el campeonato termine pueden pasar todavía situaciones similares, ¿verdad? Si bien no podemos estar ajenos a estas situaciones nuevas que estamos viviendo como sociedad, de la delincuencia juvenil o la participación de la delincuencia juvenil, que es también crítica y responsabilidad del Estado prever este tipo de cuestiones, de que si bien existen, eso no quiere decir que exista un menoscabo. En realidad sería una concienciación al plantel policial de que primero replantee este tipo de controles, y si lo hace es por una entrada diferente en el cual, si hay menores de edad, acompañado de un responsable adulto que autorice el revisarle el cateo en este punto, y se debe la garantía y el respeto de la persona y la integridad del menor de edad. Entonces se tendría que replantear la forma en que se realiza. Uh-huh. Evitar, por premisa es evitar, ya que son menores de edad y no tienen por qué estar expuestos a este tipo de situaciones. Y si es necesario por seguridad, que ya es la excepción, que tiene que realizarse desde otra perspectiva, desde otra visión, un lugar diferenciado donde estén expuestos a la mirada de otras personas, con personal capacitado, que tengan la destreza suficiente para poder realizarlo. El tema ese de porque tenés una camisa holgada nomás, que te tengas que estar levantando la camisa o la remera en este caso, o cualquier otro tipo de cuestiones que impliquen ya un avance significativo en la persona física de ese menor, la verdad que no correspondería a la mirada de todos. Uh-huh. Si se necesitase, tiene que ser en condiciones previsibles, idóneas y diferentes. Ajá. Concienciar sería la primera cuestión de reclamo a la oficina de la Policía Nacional para evitar, y si no se puede por necesidad y seguridad, replantear la forma en la cual se va a realizar ese tipo de cuestiones con menores de edad. Sí, señor. Bueno, y miramos incluso cómo los padres de alguna forma, me imagino que ya para evitar el estrés o alguna situación más incómoda aún, exponían a sus hijos y le decían sí, bueno, y lo liberaban para que sean efectivamente controlados, ¿verdad? Y era lo que de alguna forma causaba asombro, porque a más de uno realmente le ha de generar una reacción un tanto más violenta o agresiva, pero no lo hicieron. Vimos que los padres en realidad aceptaron. Como adultos nos sentimos incómodos también cuando tenemos ese tipo de situaciones en la discoteca o en cualquier otro lugar en el que de repente nos sentimos un poco, aparte de incómodos, de repente también vulnerados, en el sentido de ese tipo de situación, que se asume que somos criminales y llevamos alguna cuestión que ponga en riesgo la seguridad de otra persona, y con más razón un niño que se va con ganas de ver un partido, de pasarla bien, se encuentra en esa situación. Uh-huh. Y de repente los padres pueden decir, bueno, el que nada debe, nada teme, bueno, autorizo, pero yo considero que se tiene que priorizar la situación de evitar, y si no es posible, te repito, en lugares diferentes en el cual no tenga esa visibilidad con terceros. Doctor, está clarísimo realmente, y ojalá en realidad esto no vuelva a repetirse, porque no pasó de ser un absurdo que le hizo pasar un mal momento una vez más a los niños, contra quienes realmente estamos en infracción de manera permanente los adultos. Así que muchísimas gracias por esta reflexión, y como le decía, vamos a ver qué pasa a nivel institucional, porque así como están las cosas, todos los padres ayer
tuvieron que permitir que esto acontezca y no fue, la verdad, muy agradable. Sí, la verdad que es cuestión de ir justamente concienciando y teniendo una visión diferente de este tipo de cuestiones cuando se da la participación y control a menores de edad. Comparto contigo la reflexión y estamos a la distancia para que tomen otro tipo de actitudes y mejoren y si la realizan en base a la normativa de protección especial a niños, niñas y adolescentes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y como le decía, bastante clara la explicación, así que una vez más, muy amable por estos minutos y por la explicación. Muchísimas gracias, cuando gusten. Usted está escuchando PD